Hola, ¿cómo estás? Anel Faugier nuevamente aquí en Café Coaching, feliz y encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. Y hoy tengo una invitada, una gran amiga, una gran colega. Hemos hecho algunas cosas juntas y de verdad es alguien de esas personitas que me encanta porque siempre tiene algo que sumarle a la vida, sobre todo de los empresarios. ¿Cómo estás, Ruth Oye, Monroy? muy contenta de estar contigo. Gracias por la invitación. La verdad es que me encanta cuando tienes algo que comunicarle a la gente, pero la idea siempre será que acciones, porque de nada sirve, Cintia, que consejos y consejos y luego, si no accionas, se agradece el conocimiento porque cada día sabes más cosas, pero ahí se queda. Si tu calidad de vida no mejora, solamente tienes conocimiento. Y la idea, creo yo, en eventos como eso es darte buenas ideas, enseñarte un camino más rápido, pero que, así, que acciones. Y eso solamente le corresponde a la gente. Así es, Ruth. Por eso hoy te tenemos un programa extraordinario donde nos va a dar muchísimos tips, vamos a aprender muchísimo de ella y lo vamos a pasar súper bien. Así que comencemos. Ruth, empecemos con el gran tema. ¿Qué nos pasa hoy en esta era de los medios de comunicación? Fíjate que tal vez me encantaría empezar por decir que tenemos que tomar conciencia que nos encontramos en la cuarta revolución que ha vivido este planeta como especie humana. Entonces, hoy estamos literal en la era digital. Y está buenísimo porque es la forma en la que el ser humano se ha estado adaptando a las diferentes revoluciones. Hoy es digital, le guste a quien le guste. Pero te tengo noticias. Hoy ha cambiado nuestra forma de hablar, de relacionarnos, de estudiar, de comercializar, de todo. Pero nuestros negocios también tienen que cambiar. Si no cambian, se empiezan a quedar atrás. Y hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Que esto del Internet no es para mí. ¿Qué crees? Tiene que ser para ti. La buena noticia es que la chamba de todas estas grandes empresas es hacerlo literal intuitivo. Te cuento. Recién arranca la pandemia y entonces todo el mundo decía, no hombre, pero sí es súper intuitivo. Güey, ¿intuitivo para quién? Porque yo por más de que me metía y tomaba cursos y trataba de entender, era cero intuitivo, era realmente complicado. Hoy es intuitivo. ¿Qué es intuitivo? Que la lógica te va llevando, te va llevando. Y eso abre muchas posibilidades, Cintia. Una de ellas, que es la que a mí más me gusta, es que los negocios a nivel corporativo empiezan a fluir de una manera diferente, más ágil, como lo dice la innovación. Pero ¿qué crees? Se abre una gran posibilidad para los pequeños negocios o incluso para las personas que, sin haber tenido nunca la intención, sino a lo mejor puede ser tu necesidad, hoy puedes emprender de una manera más ágil, más fácil. Incluso hoy hay negocios que nacieron por accidente, ¿no? De hecho, Yo hacía unas galletas, escuchaba un podcast hace unos de días, hecho, decía, yo empecé a hacer galletas en mi casa y de repente empecé a vender y de repente, y hoy tiene una gran es empresa correcto, de galletas, ¿no? A es nivel correcto, nacional, o sea, entonces al final creo que hoy no tenemos pretexto es correcto, para hacerlo de manera distinta, es para correcto. arriesgarnos, pero creo que lo más complicado es tomar ese riesgo. Le tenemos miedo a una cámara. Tenemos todo tan a la mano, ¿no? Y de repente nos da miedo. O sea, yo lo veo, yo que trabajo mucho en el área médica, a veces a los médicos que ya tienen muchos años de experiencia y todo, de repente dicen, no, o sea, para mí yo no voy a exponer, yo no voy a poner a mis pacientes ahí, yo no voy a esto. Y digo, al final esta es una era distinta y si no nos alineamos, pero vienen muchas creencias y muchos factores que no nos permiten dar ese paso de alguna manera. Yo me tardé 5 años. Este podcast está planeado exactamente desde pandemia y tenía todo armado y el equipo. Y 5 años después lo empecé a hacer, ¿no? Y cuando dije ya, y por mil cosas, ¿no? Que pude haber puesto de porque, hasta que baje de peso, porque es que no, y mis doctores, pero no, al final es un miedo decir, ¿cómo me paro frente a una cámara y solamente me siento y hablo? Entonces, al final es complicado, es fácil hoy, intuitivo, como dices, pero también hay un tema ahí de tomar un Estratégico. riesgo, de estar tan expuesto, porque también es algo muy positivo como compañía y como empresario, ¿no? Porque hoy un doctor es empresario, hoy una persona que da masajes se convierte Tal cual, en alguien súper visible, es ¿no? Que correcto. esas cosas antes no se veían más que en las grandes empresas, ¿no? Entonces, pero sí hay un riesgo, Ruth. Y tú tienes mucha experiencia en esa parte de decir cómo sí o qué puntos
son los más importantes para que si vas a dar este paso, lo des más confiado, más seguro de ti y con una idea muy clara. Yo siempre digo en Café Coaching, uno de nuestros primeros Sí, pilares es conciencia. conciencia, es O sea, correcto. si vas a tomar acción, vas a hacer un plan para tomar acciones, crear este nuevo hábito para llegar a cosas extraordinarias en excelencia, lo primero es que tienes que hacer conciencia. Es correcto. ¿Cómo hacemos conciencia? ¿Cuáles son los tips más importantes para decir esto? Para poder arrancar, tienes que tomar todos estos puntos antes de dar ese paso. Y cuando haces esto, es como cuando vas a exponer en la primaria. Si vas bien preparado, te paras y Fluyes. hablas y fluyes, ¿no? Pero si no vas bien preparado, te pones nervioso y no sabes qué decir y no quieres que nadie ni te pregunte. Entonces, yo sé que tú tienes mucho expertise en esta parte de cómo hacemos conciencia para estructurar todo antes de empezar a tomar la decisión de exponernos, porque eso puede ser súper Es bueno correcto. o súper malo, ¿no? Fíjate que el primer punto, y esto lo recomiendo a nivel con los corporativos que trabajo, como con los emprendedores. Siempre hablo de este mindset, de este cambio de mentalidad. Es estate consciente de quién eres, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Y empiezas también por reconocer tus talentos, ¿sabes? Porque alguien te dice de repente, no hombre, encuentra tu pasión y sobre tu pasión es donde vas a hacer tu negocio. Hay gente que a los 50 años no ha encontrado su pasión y no es que esté mal, esta no es una carrera, ¿sabes? Cada quien tiene su tiempo y todos los tiempos son perfectos. Yo más bien, la primera recomendación que yo digo es, reconócete en que eres bueno. Porque cuando te reconoces en que eres bueno, eso ya te empieza a fluir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente hay una carga social de ¿qué vas a hacer? ¿Para cuándo? Te quedaste sin trabajo y necesitamos y te empiezas a agobiar y actúas solamente por impulso. No, como bien lo dijiste y me encanta, es conciencia. Me paro, me reconozco, reconozco mis talentos y empiezo a actuar. Y sobre ello vamos a emprender. Pero después hay una segunda parte que es muy interesante y se llama estrategia. No se trata de publicar por publicar, salir por salir, postear por postear. A mí me ha tocado ver gente que yo los conozco, hablemos de la comunidad médica. Yo los conozco y es gente súper agradable y es gente que te aporta muchísimo y a la hora que entraron en redes sociales hacen unas payasadas que yo digo, guay, es que no te define, porque todo lo que digas en las cámaras te va a definir, ¿sabes? A lo mejor vale la pena que realmente estratégicamente digas, ok, ese es el punto al que quiero llegar. A lo mejor, te voy a poner un ejemplo, la, la comunicación que hoy tenemos en redes sociales tiene que ver con educar. Cuando tú das información, empiezas a jalar la atención de las personas, pero desde quién eres, desde ahí empiezas a comunicarte. Hay personas, y me ha tocado ver, en verdad, gente, insisto, que suma muchísimo, y a la hora que yo los veo haciendo hasta payasadas, cosas fuera de contexto, está bien si eso te servía para llamar la atención, pero solamente lo dejas ahí, en un punto donde llamo la atención y ahí lo cortas, porque eso no te define. Realmente tienes que ser genuinamente quien tú eres, ¿sabes? Porque desde ahí, desde esta parte genuina, es que vas a conectar. Pero conectas porque estás dando valor a lo que estás comunicando a otras personas. Y finalmente yo te diría, ya que entraste en comunicación, ya que generaste este tráfico, ahora sí, ¿hacia dónde quieres ir? Estás abriendo este espacio digital. ¿Para qué? Para hacer negocio, para hacer personal branding, es decir, buscarte un lugar en el espacio cibernético para generar negocio, ¿para qué lo quieres? No se trata de venir pararte en una cámara así porque sí. Es hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr. Y eso, como lo dijiste desde un principio, es conciencia. ¿Dónde estoy? Estratégicamente, ¿qué quiero hacer? Pero sobre todo, ¿cuál es mi resultado? Y después, como bien lo dijiste, acciona. Si no accionas, pues se agradece el conocimiento, sabes muchas cosas, tienes muy buenas intenciones, pero estás en un punto que te puede llevar a ningún lado. Y yo creo que algo súper importante en esa etapa de la conciencia, es decir, claro, hay que educar, hay que saber qué queremos Sí, decir, pero sí, también, que yo creo que eso nos pasa a todos, no siempre es montado desde tu ego. Y hablo sí, del ego de, sí, yo pienso, que ahorita tú sé que vas a complementar mucho esto porque aparte acabamos de dar una conferencia sobre eso. Yo pienso que la paciente tiene que saber esto y esto y esto y esto. Yo hablo del área médica porque yo soy del área médica. Y de repente nunca pensamos qué es lo que realmente quiere saber la paciente. ¿Qué es lo que realmente necesita conocer mi paciente? Eso es un punto que para mí me parece súper importante antes de hacer este plan de acción.
Segundo punto, tenemos que pensar que esto es un medio donde vas a estar expuesto hacia muchas personas, que bueno, eso es lo ideal, ¿no? Porque a veces no Es funciona, correcto, pero esa es la intención, es llegar correcto. hacia muchas personas. Y que cada una de esas personas tiene diferentes personalidades. Entonces también hay que aprender a que el qué le vamos a comunicar, si realmente esto es interesante para la otra persona, cómo se lo voy a comunicar, en qué lenguaje, porque también, por ejemplo, en el área médica yo veo que de repente son muy teóricos o hablan con muchas cosas Que solo ellos entienden. técnicas, ¿no? O sea, donde la paciente de repente Así no como, le queda muy claro. no Digo que le hoy también entendí. que con las redes estamos más involucrados con todo tipo de lenguaje y todo, pero no lo sé, ¿no? Yo a lo mejor porque pues estoy en ese medio. Pero de repente también es qué comunicas, cómo lo comunicas y cómo deberías comunicarlo a tu público. No estás hablando con un colega, estás hablando con tu público. Y luego pensar que existen diferentes tipos de personalidades, que debo ese video de las personalidades, pero no es lo mismo una persona motriz que es acelerada y que necesita información rápida, concisa y muy clara, pero rápido, porque si no se aburre. O esa persona racional que necesita una explicación eterna con 20,000 estudios científicos Que y, es muy válido, ¿no? Que también es y que muy es muy válido. válido. Y la persona emocional, ¿no? Que quiere saber cómo se va a sentir después de un procedimiento. Correcto. Entonces tenemos que pensar que tenemos tres o cuatro, o yo siempre lo defino en tres porque creo que es más fácil, tres personalidades a las cuales vamos a comunicar eso. Entonces también creo que darle forma, contenido, estructura, análisis de mercado Es antes de correcto, lanzarte, ¿no? Que es ahorita correcto. seguramente nos hablarás de esto, de qué realmente debería estar yo comunicando, ¿no? Porque la comunicación no es para mí, para presumir mi trabajo, es para que el espectador entienda de qué, lo que yo quiero explicarle, ¿no? Y lo que él quiere que yo le explique. O sea, tenemos que hacernos esas preguntas antes de pararnos bueno, eso es mi No, sentimiento, no, ¿no? absolutamente. Fíjate que hay un concepto muy interesante que se dice de la comunicación. La verdadera comunicación es la respuesta que tú recibes. ¿Qué quiere decir? Que hablemos de la comunidad médica, ya que lo mencionaste, y por centrarnos en un En un público. ejemplo. Sí, exacto. Entonces, es que ya le expliqué, pero no me entendió. Clic, clic, clic. ¿No te entendió? No te explicaste. Justamente ¿por qué? Porque mandé el mensaje, pero no me comuniqué, que son cosas diferentes. Para que realmente el mensaje te llegue, necesito entenderte qué tipo de persona eres. Aquí entre nos se le llama buyer persona. Ya hablaré de eso. Y les voy a platicar algo. Me invita Cintia a participar en una conferencia. Y entonces yo le decía, pero tengo que hacer un estudio de mercado. Me decía, Ruth, tienes más de 20 años trabajando con la comunidad médica. Este tema lo dominas perfecto. Yo le decía, no, Cintia, es que siempre tienes que ir y tocar base con tu consumidor. Estos assumptions es deja de asumir todo. Por dos motivos vamos a dejar de asumir. Primero que nada, porque lo dijiste muy bien, tienes que hablar desde la óptica de tu cliente, desde tu paciente. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le mortifica? ¿Dónde está puesta su atención? Y entonces cuando yo te entiendo, cuando yo entiendo en qué punto estás, puedo comunicarme contigo. Pero eso no es todo. Además, existen diferentes tipos de personas, y a mí me encanta dar este ejemplo, ¿no? Alguien va a comprar una motocicleta y tienes cuatro posibles compradores. Son tu buyer persona. Tú lo hablaste desde un punto psicológico, yo te lo voy a hablar desde un punto de un comprador. Y entonces de repente tienes a una mamá que lo que busca para transportar a sus hijos, ¿qué será? ¿Seguridad? Y después tienes a alguien, una chiquita coqueta que lo que quiere es que su moto se vea tuñadita, que se vea linda. ¿Qué está buscando? Belleza. Y de repente tienes un ejecutivo que lo que está buscando es potencia, velocidad, adrenalina. Ego. Y después tienes a alguien que trabaja, porque hoy estamos en la época de la repartición, del delivery. Y entonces, si tú te das cuenta, tienes cuatro diferentes personas para un solo producto. A estas diferentes personas les vamos a llamar el buyer persona. Checa el error que podríamos cometer en la comunicación. Entonces resulta que llega la mamá, ya se informó, porque hoy toda la información está disponible. Llega la mamá y ve la motocicleta y dice, esta es la que yo quiero. Y llega Cintia, la super vendedora, y le dice, señora, usted eligió la moto correcta. Imagínese que esta motocicleta corre 180 kilómetros por hora. Usted está dando la vuelta en la pera de Cuernavaca y su rodilla le roza. ¿Qué va a hacer esa mujer? Pero sale corriendo. ¿Y qué va a pensar? Esto no es para mí. ¿Qué fue lo que pasó?
que este vendedor se enfocó como lo hemos hecho tradicionalmente en el producto, en lugar de haberse enfocado en lo que tu cliente necesitaba, no quería, que son cosas muy diferentes. Tú puedes querer muchas cosas. Necesitamos entender cuál es tu problema, para qué la quieres y en consecuencia viene todo el diálogo que se va a armar. Dejemos de asumir que porque tienes muchos años en este medio, conoces perfectamente. No, conoces desde tu visión de un productor, desde un distribuidor, desde alguien que ofrece un servicio, pero no lo estás mirando desde quien tiene una necesidad. Cuando tú haces este enfoque empático, sí, empatía es comunicarte, ponerte en los zapatos del otro, pero es tratar de pensar como el otro y sentir como el otro. Y cuando dices sentir, justamente el cliente es 100% emocional. Él necesita cubrir una carencia emocional y desde ahí hace sus elecciones de compra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tenemos que poner al cliente en primer plano y en segundo, hacer las adecuaciones que le tengas que hacer a tu producto para que este cliente tenga la capacidad de verlo. Y yo creo que al final es escuchar Absolutamente. lo que hay del otro lado, ¿no? Porque en este ejemplo que das, ¿qué pasa si llegas vendiendo en lugar de preguntar por qué estás aquí? ¿Qué está buscando, señora, Así no? es. O sea, al final creo, y eso pasa en todos los ámbitos. Yo lo pienso en la cirugía y hay quien se opera por su pareja, hay quien se opera por su persona, hay quien se quiere operar Por una por molestia, lo que por quieras, gusto, ¿no? por... O sea, al Claro. final creo que abrirte la posibilidad de Exacto, escuchar exacto. a cada uno de tus compradores, De tus de tus clientes. clientes, al final creo que te abre la información es poder y te Exacto, abre la posibilidad de hacer un exacto, mejor cierre de venta, exacto. ¿no? Y al final, ¿qué es lo que buscas? Entender a tu consumidor, ofrecerle un servicio para el cual estás súper capacitado. Pero después viene la mejor parte, Cintia, que es la postventa. Es hago un cierre contigo, nos damos la mano para mí con la satisfacción de haberte servido y que hayas logrado tu objetivo, la persona porque hizo un esfuerzo económico, del tamaño que tú lo pongas, hizo un esfuerzo económico porque se informó, porque ahorró, porque vino, porque investigó, por muchas cosas. Pero estaba puesto ahí, no solamente estamos hablando del tema médico, un procedimiento quirúrgico o médico, como tú lo quieras, clínico, lo que sea, sino que ahí había muchos sueños o frustraciones o hay un tema emocional y entonces tú te vuelves más allá que un médico, te vuelves alguien que me está dando, yo digo, un healing. Tiene que ver con esta sanación de gracias. No estoy llevándome solamente unas boobies, una nariz o lo que tú quieras, sino es algo que tiene que ver conmigo, con mi ser. Es mucho más allá. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que tú entiendes a tu cliente, te comprometes con su resultado. Y eso lleva a los dos a otro nivel. Y lo más importante, mira, hoy yo creo que estamos también en una era de que todo es precio, ¿no? Y que hoy hay muchísimas posibilidades de Esa me hacer lo encanta. que me digas. O sea, cirugías, pero comprar coches, hoy tenemos muchísimos coches a la mano y muchos servicios. Lo que me digas, hoy tenemos muchas opciones, una gama de opciones eterna. Entonces creo que esta parte que hablas del cómo me haces sentir, de la postventa, que eso se nos olvida Fundamental. muchísimas veces, Sí, es fundamental, fundamental. porque lo que no nos damos cuenta es que la mayor parte de nuestro crecimiento tiene que ver con más con la postventa Es correcto. que con la venta. O sea, si tú estás aquí al pendiente de quién te llega y de nada más estás pensando en venderle hoy, qué difícil, porque nunca vas a tener una cartera de clientes, Es correcto. ¿no? Cuando tú te enfocas a decir, quiero que desde que cruza la puerta hasta la eternidad, esta persona sigue siendo mi cliente, al final te va a recomendar, te va... Y entonces el precio pasa a un segundo Es término. correcto. Porque cuando yo llego con una paciente y dice, es que yo me quiero operar con tal doctor, ¿por qué te quiero operar? No, porque al final está caro y no puedo, yo tengo doctores que cobran muy barato y doctores que cobran muy caro. Y yo digo, ¿por qué se opera? Porque él sí puede y otros no. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el Va, cómo enfocan su marketing, su postventa, correcto. toda su imagen corporativa. Y cuando hablo de imagen corporativa no es solamente de cómo se ve, sino de cómo se siente, ¿no? Desde que la paciente cruza hasta que la paciente se va a su casa. Y hasta semanas después, ¿me explico? Yo digo, ¿qué hacen con toda esa base de datos? ¿Qué pasa con todas esas pacientes que has tenido durante todo y a veces no pasa nada? Cuando tú te ocupas de eso, el precio ya no es un problema.
Y yo tengo médicos que cobran muchísimo, ¿no? Amigas que dan servicios que cobran muchísimo y que tiene que ver con el cómo haces sentir a tu paciente o a tu cliente, ¿no? O sea, cómo le das ese abrazo, Es porque correcto. al final cuando llegan por precio, yo digo, doctor, es que es tan fácil que le digas, ¿cuánto cuesta tu bolsa? ¿No? ¿Cuántas pacientes estas no llegan con una bolsa de 100,000 pesos y están pichicateando por algo que le van a meter en su cuerpo y que va a estar el resto de sus días ahí, ¿no? Entonces, cuando tú haces que la paciente desde el amor haga conciencia de esto y Es decir, correcto. yo voy por tu seguridad, me encantaría darte un mejor Es precio, pero correcto. voy por ti, por cuidarte, porque quiero que tengas un resultado extraordinario y aprender a hacer sentir a esa Es correcto. paciente, Cobijarla. eso mata el No tiene precio. precio. La paciente sale de ahí y dice, sí, pues este me dijo Fíjate, que cuesta 30 pesos y ya, pero me dejó ir y tiene 50 pacientes. Y este me cuidó, me es protegió, correcto. y al final creo que eso hace la diferencia en todos los negocios, en el que me digas, Es ¿no? correcto. Fíjate que lo que estás haciendo es bien interesante. Eso es lo que te diferencia a ser caro o ser aspiracional. O sea, por ejemplo, en el caso de mi hijo, no sé, cuando vamos de compras, yo le digo, oye, es que si vamos a la tienda X podrías tener una, dos, tres playeras. Y me dice, ma, ¿podemos ir a la tienda Y y quedarme solo con una? Pero mi amor, vas a tener más colores, son más playeras, vas a tener más opciones. Prefiero aquella, porque se vuelve aspiracional, que tiene que ver con el producto que te ofrecen. Pero atrás del producto que te ofrecen hay todo un sistema que tiene que ver con desde que te prospectan, cómo te atienden y lo más importante, la postventa. Es decir, me quedo con este sabor de que lo que me llevé fue bien bueno. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo de, no puedo decir marcas, ¿verdad? Bueno, Sí, no, yo sí, sí. bueno, es muy interesante el fenómeno que pasa con Coca-Cola y con Red Cola. Podríamos decir que a nivel formulaciones y sabor son muy similares. Sin embargo, vayas al extracto que tú vayas y la diferencia de precios es de un 35%. A ver, 35% es muchísimo. Muchísimo. Sin embargo, la gente dice, quiero Coca-Cola. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay todo una marca, hay comerciales, hay comunicación, hay muchas cosas que me hacen sentir, ojo, no que saben, checas, que me hacen sentir que estoy con la marca correcta, que estoy en un lugar seguro. Y con la otra, tal vez lo podría sentir que es, sí, está sabroso, pero algo le falta. Hay esta sensación de algo le falta. Y no tiene que ver con el producto, tiene que ver con este cobijo que es el famoso Bueno, yo marketing. tengo un taller que se llama Marketing Personal y hablo de eso. Todas las marcas van dirigidas a tu persona, al Sí, amor. completamente. Coca-Cola enfocado a la familia, pero los Sí, amigos, pero siempre va conectado festejación, con el corazón. celebro, todos Siempre. unidos. Es Nike es correcto. siéntete Sí, seguro, sí, pasos firmes. O sea, sí, al final toda la publicidad de las grandes compañías es correcto, tiene que ver con el corazón, es con correcto. lo que te hacen sentir. Entonces, eso es lo que mueve al mundo. El mundo está en movimiento por el amor, ¿no? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué generas? El, ¿Por qué te quieres ver bien? es O sea, correcto. porque al final siempre vamos buscando el placer del amor y de las emociones. Entonces, el sentirme feliz, en sentirme, ¿no? Entonces, en compañía, o sea, al final hay que hacer sentir a la gente. El Hay que cliente empezar por siempre es sentir emocional, de nosotros, entrada. ¿no? O De sea, de entrada entrada. yo digo, lo que hagas, que te mueva, porque Es cuando te correcto. mueves del corazón no hay forma de que las cosas no Y la pasen. gente lo percibe. No hay Que manera. no quiero dejar pasar eso, porque tú hace rato dijiste algo de repente hacen cosas ridículas. Y yo pienso que hoy hay muchas personas en todos los ámbitos que generan personajes para redes, ¿no? Que son un personaje, bueno, yo tengo muchas amigas que son así, o sea, que de repente es una persona la que se sube al escenario, otra persona la que es con su Si es esposo, genuino, otra persona, sí. pero al final Sí, yo no pienso que esté mal, o sea, yo sí pienso que tienes que ser auténtico, pero puedes crear un personaje, ok. pero un personaje muy, no sé, muy alineado a tu Ajá. Consistente personalidad. contigo. O sea, que sea coherente Sí, con tu sí, sí, sí. personalidad, con quién eres, ¿no? O sea, yo creo que si mañana yo me paro en un micrófono, hoy me sentara aquí y estaría, sí, Ruth, dime. O sea, la gente que me conoce dice, Dice, no eres esa no es tú. Cintia, A eso ¿no? me refiero con O sea, genuino. pero al final, seguramente un personaje también es funcional, porque también es algo muy fuerte en marketing. Las grandes marcas, bueno, hay a Tienen, muchas se los quitaron, pero de hecho, las grandes marcas pues, tienen un icono que los representa, ¿no? O sea, llámale el gansito, sí, sí, ¿no? O sí, 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 llámale. sí. Entonces, tampoco, digo, tú eres la experta en esa parte, pero yo digo, yo creo que crearte un personaje
con coherencia sobre tu personalidad. es- Y hay es- gente que le queda Es que ese tipo de publicidad y gente que no. a eso me refiero con genuino. No importa lo que tú decidas. Hay quien, me fascina este doctor que siempre sale y está dibujando y es súper simpático y da tips que generan muchísimo valor y aunque no, pero él lo que dice, y lo más importante no es lo que dices, ¿sabes? Es cómo lo dices. Si es genuino, ¿cómo vas a conectar? Ya después, si me invitas, hablaremos de neuroventas y que tiene que ver con estos tres cerebros que uno te va a mandar una alerta y te va a decir, Ay, sí, vamos a pelearnos en ese. no, ¿qué crees? Algo de esto no me late. A eso me refiero con genuino, Cintia. Queda No, no, pendiente ese pendientazazo, podcast, porque ese es huge. porque aparte tú eres más de ventas y yo soy Sí, más de la parte psicológica, entonces nos vamos sí, a dar una estira floja y con mucho valor, ¿no? Al sí, final, sí, porque todo suma, todo suma. todo Entonces, suma. ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando yo hablo de genuino, no importa lo que tú decidas hacer, pero tiene que ser genuino. Si no es genuino, el que te está viendo en persona o a través de una pantalla digital, lo que tú quieras, lo va a percibir. Va a percibir, algo no le creo. Esa es la importancia de ser genuino, haciendo que lo que tú decidas, que tiene que ver con lo que dijiste desde el principio, conciencia. Conciencia y coherencia. Tienes Totalmente. que ser coherente, tu pensamiento, tu voz, tu Tu actuar acción tiene que ser es coherente correcto, con quién eres, es correcto, porque si no, se nota. es Yo, correcto. yo siempre en el coaching hago una dinámica ahí con unas máscaras y siempre digo, pon esas cosas de ti que no quieres que la gente vea. Y cuando las pones, digo, toda la gente lo ve. Es correcto. O sea, si yo soy enojona, pues la gente lo ve, si yo soy grosera, la gente lo nota, si yo soy hipócrita o estoy siendo falsa enfrente de una cámara, la gente lo nota. Y Entonces es, tratemos de ser lo más genuinos posible. esa es la palabra para mí, genuino. Y resulta que el percibir que algo aquí es extraño tiene que ver con instinto de conservación de la especie, Cintia. Es mucho más de lo que creemos. Es decir, se va a poner en nosotros un estado de alerta que va a decir, cuidado, aquí hay algo que no es bueno para ti. Esa es la importancia de ser genuino, porque cuando eres genuino, fluyes, fluyes, y el otro lo empieza a cachar de la misma forma y en la intención en la que estás mandando los mensajes. Por eso yo siempre digo, el mensaje es importante, pero es más importante el empaque, el cómo. ¿Cómo hacemos para, ya dijimos una, pues armar una estructura, hacer conciencia, hacer una investigación Es, de mercado, que eso, no has hablado de eso, pero ¿cómo hacemos una investigación? ¿Cuáles son los primeros pasos mínimos? Porque obviamente para hacerlo de manera extraordinaria tienen que conectar con una persona que, como tú, que se dedica a eso, a hacer un estudio muy formal. Pero ¿cómo podemos hacer los mínimos? O sea, ¿cómo podemos aprender a escuchar lo que quiere oír mi paciente? ¿Cómo me puedo detener a decir, a ver, cuál es esa comunicación? ¿Cómo le hacemos? fíjate Mis que, primeros pasos. fíjate que el conectar con alguien es tan normal como la vida misma. Pero yo te diría, lo primero es sondea. Empiezas a tener una plática y empiezas a tener una plática y por qué estás aquí, qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres, qué te molesta. Y entonces de repente vas a empezar a escuchar focos rojos. ¿Dónde sientes el foco rojo? En la carga emocional con la que tu cliente o tu paciente te lo está diciendo. Y entonces hay un foco rojo. Retrocedes y sigues la plática por otro lado, pero tratando de este hack que te mandaron, lo mandas y lo empaquetas de una manera diferente. Haces la pregunta diferente y de repente el foco rojo 1, foco rojo 2, quiere decir que ahí hay algo que le llamamos en mercadotecnia hallazgo. Juntas el hallazgo y entonces te olvidas de toda la conversación y te enfocas en el hallazgo y empiezas a escarbar, a escarbar. Hay una frase que decimos es, juega al tonto y escarba profundo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, lo que tú quieres decir es esto. Y entonces cuando más le estás haciendo estas preguntas, tu paciente o tu cliente empieza a decir, wow, hasta que alguien me entiende. No, no te entiendo. Te Te estoy escucho. escuchando. Y empiezo a Y más generar si somos empatía. mujeres. Exacto, O sea, exacto. Y entonces empiezas a generar este enfoque empático porque alguien está preocupado por tus pains, es decir, por tus dolores, que son dolores emocionales. Y empiezas entonces con esta conversación hasta que llega un momento en que paras y empiezas a entender qué es lo que tu cliente o tu paciente quiere. Acto seguido, empiezas a enterarte de manera general qué hace, qué siente, qué le preocupa, todo lo que tiene que ver con tu cliente o con tu paciente. Tú empiezas a tener más información. Ahora, va a llegar una cantidad de información que es suficiente. Tampoco se trata de que hagas todo un archivo. Es decir, tienes que tener la información suficiente que te permita darle un servicio. Y hasta ahí lo vas a dejar.
Es decir, podrías ir a más profundidad dependiendo del tipo de negocio que tienes, dependiendo hasta dónde vas a llevar la relación con tu paciente. Puede ser que dependiendo del tipo de producto que sea, tú vas a tener más interacciones con tu cliente, entonces necesitas tener más información. Si es un paciente, ejemplo, perdón, si es un cliente que es un paciente, a lo mejor va a ser solamente una intervención que vas a tener y necesitas cierta información. Es decir, ir más profundo, además te puede ayudar para que lo canalices. Te voy a poner un ejemplo, y eso me pasó a mí. Pues yo en esta historia de el peso y demás, voy con un médico y me quiero operar, pero llego con tal angustia y desesperación y yo sabía que él era el bueno y 6 meses para tener mi cita. Cuando yo llego, me dice, Ruth, ¿por qué no arreglas esto desde otro punto? Creo que te haría bien asistir con un nutriólogo, tener algo de terapia y en 6 meses tú regresas y te voy a dejar hermosa. Porque si yo te opero ahorita, en 6 meses vas a estar igual que estás ahorita. Te digo una cosa, agradecí infinitamente porque fue alguien que vio en mí más que un cliente, vio a una persona con un tema de alma. O sea, había algo que arreglar ahí. Entonces, él me da la receta, olvídate, por supuesto que este médico lo recomiendo, a donde voy hablo de este caso desde un tema empático, desde alguien que me vio más como una paciente que como un cliente cualquiera. ¿Sí me explico? Empatizó conmigo. Y Y a- eso lo agradeces, pero de por vida. exacto. Y aparte creo que también un punto importante es siempre que queremos vender, Ah, estamos montados en nuestro ego. Pero es totalmente. no solamente en los negocios, ¿eh? Sí, en O todo. sea, nos pasa como pareja, nos Ideas. pasa Sí. como familia, nos pasa, siempre queremos, y Sí. yo soy mejor, y soy esto, y Sí. entonces, y estamos tan preocupados por vendernos que nos olvidamos de escuchar, de Es detenernos, correcto. de hacer buenas elecciones, de Sí. abrazar, de Sí. porque estamos queriendo demostrar, pero eso viene psicológicamente de muchas cosas, ¿no? De la infancia y del soy, y esa necesidad de montarnos en nuestro ego y de no detenernos a escuchar del otro lado por tratar de demostrarle al mundo quiénes somos, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta historia que nos han contado que tienes que tener para ser. Entonces, yo tengo que tener, y es ahí cuando yo me expongo, y yo soy y esto, y sale el ego. ¿Por qué? Porque me han contado esta historia de tengo que tener un montón de cosas para ser alguien especial. Exacto. Entonces, pues, pero bueno, como bien lo dijiste, es un tema que tiene que ver con conciencia. Y la buena noticia es que esta era digital está poniendo a nuestra disposición tal cantidad de conocimiento, pero conocimiento de valor, que todos tenemos acceso a información relevante que tiene que ver con nuestras personas, que tiene que ver con nuestra alma, que tiene que ver con los negocios, que nos está invitando a crecer. Es decir, como lo dijiste desde un principio, aquí el que no acciona, ahí se va a quedar, Ahí se va. porque la información ahí está. ¿Cuáles son, Ruth, los 5 puntos que tienen que tomar en cuenta así en corto para poder empezar a generar ya un plan para empezar a hacer acciones En en negocios en esta general, era del Internet, ¿no? O de los medios masivos? yo te diría que la primera tiene que ver con el mindset, es decir, con el cambio de mentalidad. De, primero que nada, asume que estamos en una era diferente. Oye, pero que esto, el Internet no es para mí. ¿Qué crees, mi amor? Tiene que ser para ti. Porque si no, la misma inercia te va a sacar del mercado. Entonces, sí o sí tienes que estar. Y cuando ya quieras estar, puede ser que ya sea demasiado Puede tarde. ser, sobre todo puede ser, porque lo dijiste hace rato muy bien, que todos los jóvenes que vienen, que están, pero con todo y con la Súper fuertes. claro, ellos vienen sin miedo y entonces a lo mejor Porque nacieron con esto, totalmente, totalmente. ¿no? Entonces ellos de manera natural y además puede ser que su producto o su propuesta de valor no sea tan buena como la tuya, pero ¿qué crees? Se están haciendo visibles. Y lo importante es que seas visible. Entonces yo lo que te diría es, primero, vámonos con este cambio de mentalidad. Vámonos también reconociendo cuál es tu fortaleza. Porque volvemos, un gran error creo yo es decir, y encuentra tu pasión y tú, ay, qué angustia, pero ¿cuál es mi pasión? Si yo solamente sé hacer galletas, como el ejemplo que pusiste, ¿no? A lo mejor no es mi pasión, pero ¿qué crees? Sé hacer las mejores galletas. Entonces puede ser que por ahí hay una oportunidad y puede ser, sí, que sobre la marcha vas encontrando tu pasión. Te vas dando cuenta que no era la galleta, sino que eran los chocolates donde estaba puesta tu pasión. Entonces date la oportunidad. Hay una metodología muy interesante que se llama Scrum, que dice, lánzate ya y sobre la marcha vas haciendo ajustes. Entonces, pero como vas, chula, estratégico, sé estratégico. No se trata de hacer por hacer, es a quién, cómo, dónde, cuándo, dónde, para qué, por qué.
Y lo dijiste muy bien, coincido contigo, el cliente siempre es al centro. Tú puedes ser buenísima, tener un maravilloso producto. Si tú no tienes clientes, tú no tienes nada. Y finalmente, miremos el resultado financiero. No se trata de hacer acciones nomás, hacer por hacer. Es que ya le metí, ya hice la manta, el flyer, el este. Y mi primera pregunta es, ¿y cómo por? ¿Lo necesitabas? ¿Generaba valor? Si no estás mirando lo que tu cliente necesita, hagas lo que hagas, a lo mejor es pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, tenemos siempre que mirar la parte financiera. Es hacia dónde voy a ir y en consecuencia voy a actuar. No se trata de aventar dinero por aventar, por tener actividad, sino es todo tiene una razón de ser. Estar por estar. Eso, mira, a mí me pasa algo indispensable porque yo le agregaría otros 5 puntos, es hazlo tú y haz lo tuyo. O sea, independientemente, yo tengo un gran equipo, la verdad, que me apoya y que lo hace extraordinariamente bien, pero hemos aprendido de la mano juntos. Sí. Ellos a entenderme, Sí. a saber mi estilo, porque Escanearte. seguramente, pero al final yo me tengo que involucrar porque es Totalmente. mi estilo y si no Sí. me involucro, si yo contrato una agencia y que me haga mi podcast y de repente yo digo, "Ay", y no me ocupo, pues siempre va a estar mal y voy a ir de agencia en agencia en agencia y dicen, las agencias no funcionan. No, no, no es que no funcionen, es que te tienes que hacer Es cargo. correcto. Eres tú, es tu personalidad, tú eres el que sabe comunicar. La otra gente, tú puedes pensar en cómo vender este vaso y la gente no Ya hablaremos, sabe. eso es el personal branding. Así que si me Exacto. invitas, hablaremos de No, personal obviamente, branding. pero yo sí Es creo correcto. que es algo que lo tienes que hacer Sí. tú, Sí, sí, que, sí. que es algo que te representa a ti Es y que correcto. si sale mal, el que tiene esa imagen eres tú, entonces no te vas a frustrar una y mil veces, vas a decir, lo sabía, no tenía por qué entrar, pero si te involucras, la vas a regar. La otra, romper con el miedo de, es que todo el mundo me va a ver, porque hoy lo platicaba usted, decía, es que hoy me está viendo gente de otros países y no pensé que me vieran, y aparte no tengo ni 2 likes en el podcast, pero todo el mundo me ve Exacto. porque me lo dice, ¿no? Y me da gusto, pero a la vez da Claro, nervio. claro, porque A la son vez da las veces que se nervio. están reproduciendo y no necesariamente alguien dio Sí, like. pero al Claro, final da estás ahí. nervio, ¿sabes? Sí, O sea, sí, yo sí. cada vez que alguien lejano me dice, es que vi tu podcast, yo digo, "Pues, ¿en qué momento lo vio?" Y da nervio, esa es una realidad. Pero al final es, la gente siempre va a juzgar. Lo hagas bien o lo hagas mal, la gente va a juzgar. Entonces, lo que tenemos que hacer es movernos, porque hasta el agua Es estancada correcto. Vibra. apesta. Entonces, tenemos que movernos, tenemos que ir con esta ola, tenemos que abrazarla y decir, ¿cómo sí? Y dejar de tenerle miedo. La gente, Oye, entonces, si no lo haces, también la gente va a hablar, va a decir, no hace redes, o sea, de todos modos van a hablar, bien o mal. Entonces, arriésgate, es lo oye, que yo invitaría. quiero decir algo que me gusta mucho. Estamos en una época de temas muy cotidianos, ¿sabes? Y esto tiene que ver con que hay personas que me dicen, oye, pero ¿cómo voy a salir en las redes sociales? Tengo alguien de consultoría que tiene orquídeas. Me dice, es que sabes una cosa, yo no tengo ni doctorado en orquídeas, ni tampoco tengo grandes estudios en orquídeas. ¿Qué puedo decir a la gente de las orquídeas? Justo eso. Como una mundana le dice a otra mundana que sí se puede. Porque de repente yo pienso, wow, si yo viera al catedrático súper estudioso, ¿sabes lo que yo pensaría? Pero es que yo no tengo su conocimiento. Pero si yo veo a Cintia que tiene las orquídeas. No me digas mundana, Ruth. No, en orquídeas, en las orquídeas. Pero si yo veo a alguien que es como yo, una mujer cotidiana como yo, que tiene orquídeas y las tiene hermosas, sé que yo sí las puedo tener igual que tú. Pero si es alguien, un catedrático científico, que a lo mejor, como lo dijiste en un principio, va a hablar con un vocabulario que yo ni sé, a lo mejor lo siento demasiado elevado. Sí, no empatizas. Es correcto. Es por eso que hoy estamos en un marketing donde un mundano le comparte a otro mundano, porque tú siempre vas a saber más que alguien y menos que alguien. Siempre. Luego entonces, enséñale a quién le puedes compartir el conocimiento. Así y como es. tú bien lo dices, ve perdiéndole el miedo. Así es. Ruth, muchas gracias por estar Cintia, hoy, de verdad. gracias. Te dije, se nos iba a ir el tiempo rapidísimo. Seguro es la primera de muchas que vamos a estar Así aquí será. hablando de muchos temas sobre esto que a las dos nos apasiona y nos deschongamos y nos amamos, pero hacemos buena mancuerna y sumamos Venga, siempre. venga, gracias. Ruth, muchas gracias por estar aquí. Café Coaching, Anel Faugier, no lo olvides, conciencia, acción, frecuencia, camino a la excelencia. Nos vemos a la próxima.